Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Estamos aquí en la quinta edición del ciclo lorquiano en Tole Tole, segundo día, que hemos estado hoy con un montón de actividades muy buenas. Y bueno, para mí es un placer enorme y un gustazo presentar a Patricio López Tovares y a Santiago Oga, que nos van a acompañar esta noche, van a cerrar este segundo día del ciclo. Patricio es ya un asiduo participante del ciclo lorquiano desde su primera edición, y Santiago se incorpora este año. Así que, bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos mucho, estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes este espacio, dedicado a Lorca y sobre todo al periodo neoyorquino desde una mirada desde el presente. Lo que vamos a escuchar hoy es una conferencia performática que se llama Federico a todo jazz, Federico a puro jazz. Ahora Patricio y Santiago les van a contar de qué se trata y van a compartir con ustedes música y palabras. Les voy a presentar, comentar un poco, bueno, quiénes son, resumir un poquito de su currículum, que es muy amplio y muy extenso y muy variado, este, pero para que los conozcan un poco más. Patricio López Tovares es director teatral y dramaturgo. Escribió y dirigió, entre otras obras, Federico García Lorca, poeta en Buenos Aires, que la presentó bueno, del 2016, 2017. Y después adaptó y dirigió Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca, en el 2018. Es profesor de comedia musical en la Escuela de Grupo del Sur. Y Santiago Oga es músico, compositor, escritor, pianista, tecladista, cantante y guitarrista. Ha participado en numerosos espectáculos artísticos como intérprete y realizado arreglos y dirección musical. Es profesor de música, piano, canto, guitarra y composición. Ambos son socios fundadores de Escena Libre, López Tovares y Oga, productora de artes escénicas y musicales. Bueno, dicho esto, los dejamos aquí con Santiago y Patricio. Bueno, hola, buenas noches a todas, todos, todes, y gracias Rodrigo por las palabras. Un abrazo inmenso a la distancia a todo el grupo maravilloso del espacio Tole Tole, Martín, Gonzalo, que desde hace 5 años hacen posible este ciclo, este encuentro que es fabuloso, del cual he participado en casi todos. Con Poeta en Buenos Aires estuvimos en el primero, y ahora no desde Buenos Aires, sino desde Río Cuarto, Córdoba, con mi socio y compañero Santiago Oga, y bueno, intentando contarles un poquito una faceta poco conocida de Federico en Nueva York que a nosotros nos impactó, y lo vamos a hacer desde una forma amena, ¿no, Santi? Como si tuviéramos, sí, estamos en el living donde, sí, nosotros trabajamos habitualmente, o sea que va a ser como una especie de work in progress, de trabajo en proceso, de un espectáculo que quizás venga pronto y adelante. Bueno, te dejo para que te presentes. Bueno, gracias. La verdad que es una experiencia nueva para mí. Nunca había hecho un streaming. Para los dos. Nunca había hecho un streaming. Solo presentaciones en físico. Pero bueno, ya era hora. En algún momento lo íbamos a hacer porque esto de la pandemia te lo iba a imponer en algún momento. Así que bueno, estoy contento acá de hacer algo nuevo que nunca había hecho antes. Descubrir también y aprender mucho de Lorca, que es un artista increíble, y sobre todo combinado con una de mis más grandes pasiones, que es el jazz, porque desde ya muy pequeño yo toco, practico y me encanta el jazz, así que nada, estoy contento y feliz de esta invitación y esta propuesta. Bueno, vamos a empezar contando un poco que hay algo fundamental en Federico García Lorca, que él quiso ser músico en realidad. Sí. O sea, nosotros tenemos a Federico poeta, escritor, pero en realidad lo que él quiso ser fue músico. Y eso no es un detalle menor a la hora de la construcción de su escritura, ¿no, Santi? No, 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 para nada, absolutamente. Si bien yo creo que la poesía tiene musicalidad, es más, uno de los efectos de la poesía es su musicalidad, ¿no? Y obviamente tocando el sentido de las palabras, su semántica,
pero artísticamente se juega mucho con la musicalidad de las palabras, pues. Totalmente. Y algo que quizá se transita poco, se desconoce, es que el viaje a Nueva York a Federico lo cambia absolutamente. En realidad todos sus viajes. Quizá cuando hacíamos Poeta en Buenos Aires, cuando veíamos la visita de Federico a Buenos Aires, también hablábamos de esos cambios, pero en Nueva York a Federico le cambia absolutamente hasta la estructura de la escritura. Y no nos vamos a extender en lo histórico de por qué viaja a Nueva York, porque quizás en alguna otra de las conferencias se toque. Bueno, recapitulemos que Federico está en Nueva York 9 meses, es la estadía más larga, más que en Buenos Aires estuvo. Sí. Estuvo entre junio del 29 hasta marzo del 30, más o menos. Él se va esto no es un detalle menor, él se va a Nueva York a raíz de sus malas experiencias personales, laborales y amorosas con Dalí, con Buñuel, las decepciones, él se sentía traicionado. Y como una cuestión de alivianar un poco no estaba deprimido, pero no estaba bien. Entonces, Fernando de los Ríos, uno de sus viejos maestros de Madrid, lo invita a ir a Nueva York, viajan juntos, que detalle no menor, viaja en la línea de barcos del Titanic, Ah, mira. en la White Star. O sea, Viaja en la línea del barco de Titanic, exactamente. pero no era el mismo barco. No, Ah. ya el Titanic no estaba ya en el fondo. Ah, el Titanic es un viaje. Claro, ni llegó. La White Star viaja a Nueva York y lo que lo impacta desde un principio, más allá de que en Nueva York se sintió libre, imaginemos que la España de finales de los 20 y principios de los 30 era el siglo XIX para lo que era el siglo XX de América y de Estados Unidos o de Buenos Aires también. Primero, obviamente que hay una cuestión de libertad de Federico. Ahí Federico puede ser Federico. Y empieza a buscar quién es Federico. Tampoco es un detalle menor ese, la búsqueda. Y obviamente que lo que lo impacta en gran medida es ese ritmo que empieza con el jazz, después sigue con el blues, y empieza a frecuentarlo a diario. Él va todos los días a frecuentar la música, donde se toca la música negra, y una de las personas que él más admiró y que se sabe porque está documentado que lo escuchaba mucho, es Duke Ellington. Y me parece que está buenísimo que rompamos el hielo con una canción. De Duke Ellington. Sí, porque justo vi que estábamos con Duke Ellington ahí adelante, y fue uno de los que se sabe que iba a escuchar, a tocar donde él tocaba en los antros de Harlem, en esos... Está bueno. Esta es una canción que tiene ese espíritu del jazz más melancólico, pero está bueno porque retrata un poquito esta cosa de Harlem, esta cosa nocturna y de las cuestiones sentimentales que también son las que tocaron a Lorca. Así que bueno, este tema se llama In a Sentimental Mood. Mood es una palabra que significa, no sé, tiene un significado intraducible en realidad. Es como sentirse, es una forma de sentir. Claro, pero dice In a Sentimental Mood. Claro, son un modo sentimental. Un estado sentimental. Un estado sentimental que era el que Lorca tuvo todo el tiempo en... Sí. Vamos a contar algún chiste. Vamos a contar algún chiste. Sí. Ah, bueno. No puedo yo hacer una conferencia de Lorca si no contar un chiste. Bueno. Vamos a contar un chiste. Bueno. O 90 años después, pero ahí está. Bien. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while you're looking at it too. It's like a flame that lights there on the
Every kiss, with a melody so strange, the sweet, in the sentimental glimpse, you make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all I could dream to call you mine. My heart like the thing since you made me this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a bird so heavenly. For I never dreamed of you. The loving rose piercing for its born like a bridge for mine. My heart like a pink sunshine, maybe this night I feel mine. In a sentimental mood, I'm within a bird so heavenly. For I never dreamed of the loving sentiment. Hacemos un aplauso Un simbólico, aplauso simbólico. que es maravilla de composición que no pierde vigencia, ¿no? Es muy, muy conocida. Aparte sí, de lo más conocido de Duke Ellington, pero recién pensaba cuando decía lo de los 90 años, qué vigencia de todo este grupo de artistas, que no importaba dónde viviéramos, estamos hablando de un andaluz, de un negro norteamericano, que todo esto lo hicieron hace 90 años. O sea, estamos 90 años después, a través de una onda de Wi-Fi, Claro. sí, honrándolos y celebrándolos. Y esto también lo que nos da la pauta de qué grandes son. Sí, totalmente, totalmente. Es, Cómo han quedado vigentes. absolutamente. Quien lo lleva a conocer estos lugares de jazz y de blues a Federico García Lorca es una escritora negra, Nella Larsen, una poeta, y él a partir de ahí, como que todos los amigos que se arma, su grupo de amigos, tienen que ver con esto de la cultura negra, porque él empieza a hacer paralelismos entre el negro, y lo llama así, y el andaluz. Él dice que el andaluz no tiene medio tono, que el andaluzo grita o besa la tierra roja. Ahora él estaba muy contento con cantos del negro. Él, al ver eso dice, lo único más maravilloso que he visto, lo único tan maravilloso como esto que he escuchado cantar, cuando dice el canto de los negros, era el canto sajón. Ah. De eso.
compara con eso. Porque él encuentra ahí que hay como una alegría en este pueblo que había sido oprimido, esclavo, que seguía siendo oprimido, y lo vamos a ver en algunos de los poemas que vamos a abordar respecto a que él decía, el negro vino de la esclavitud del África, pero después termina siendo conserje de un hotel. Claro. Como que es un esclavo de uniforme, sigue siendo un esclavo, y eso a Lorca lo impactó de una manera brutal, y más cuando también empezó a conocer a estos poetas, y él conoce a un poeta muy importante de la época, llamado Langston Hughes, poeta negro también, que él lo trata en Nueva York, y coincidentemente cuando después García Lorca se va a Cuba, también Langston Hughes viaja a Cuba a dar conferencias, y Langston Hughes había logrado trasladar la música a su poesía. Y acá yo voy a leer algo que tiene que ver con lo técnico. Me gustaría que Santi nos explique qué es esto técnicamente desde lo musical. Se dice que Langston Hughes, este poeta, había creado un nuevo estilo con técnicas innovadoras en el terreno de la poesía. Hughes fue el creador de las Blue Words, adaptando las terceras menores típicas del blues y representadas por medio de sonidos musicales al texto escrito. Que después también de alguna forma Lorca lo hace en la poesía de Poeta en Nueva York, de ese libro. ¿Cómo nos contás desde lo musical esto? Sí, en el blues se habla de lo que llama la Blue Note. La Blue Note es muy característica. No sé cómo se vería en la poesía eso, la Blue Word, pero en el blues es una alteración. O sea, si yo estoy tocando un acorde de Do mayor, la Blue Note sería el Mi bemol, que es una nota que no está dentro del acorde, que choca. Es una disonancia, es esta. O sea, yo estoy tocando un acorde. Esta nota. Esa nota es disonante. Obviamente, nosotros ya tenemos toda la cultura negra escuchada, nos hemos criado escuchando música negra, pero esto no era tan común antes, o sea, se empezó a utilizar. Eso es una blue note, esa nota, es una disonancia. Para nosotros, hasta tiene un color ya conocido, porque hemos escuchado mucho blues después. ¿Y cómo es que Federico lo toma? Que vos tenés una definición que a mí me gusta cuando decís, ¿cómo él toma esto de la repetición en el poema? La repetición, sí, porque el blues es una música negra, afro, tiene su característica afro, muy, muy rítmica y repetitiva. Esto de lo rítmico y lo repetitivo tiene que ver con una música que se hace en conjunto, se hace grupal y en el trabajo, mientras trabajan, porque era para aliviarse, o sea, estaban laburando como esclavos en los campos de algodón. Yo me hago esa imagen, en los campos de algodón, laburando, un paso firme, constante. En algún momento empiezan a cantar y empiezan bueno, a decir, bueno, está bien, esto es lo que tengo que hacer, es lo que me tocó, no me queda otra, bueno, vamos a cantar. Y ese canto acompaña el trabajo, es repetitivo. Entonces, en esa repetición está esta cosa de lo afro. Tac, 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 tac. Y en las repeticiones a veces se introducen llegan a las letras de la música, perdón, a las letras que acompañan la música. Y en los cantos hay frases que se repiten. Y en esa repetición se le da énfasis a una idea. Eso está en Lorca, después lo toma. En su poesía se ven palabras que se repiten y se repiten y se repiten muy intencionadamente. Después me ha demostrado un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un juego que nos... Vamos a hacer una recreación de algo que nos pasó en vivo. Sí. Que demuestra cómo la poesía de Lorca o sea, cambia drásticamente con esto de la cultura negra, el ritmo del jazz, el ritmo del blues, y modifica una forma que después se va a trasladar a lo teatral. El público, la obra El Público, que Rodri
Marcó del Pont para hacer una lectura maravillosa de la obra. Bueno, así que pasen 5 años, empieza a tener algo que hasta podría musicalizarse con jazz. Hay una estrofa de uno de los poemas que en un momento lo leo y me dice el Santi, mira, yo te voy a mostrar, se puso a improvisar un plus con la letra. Yo voy a leer el poema, pero Santi lo va a musicalizar, que es, él tenía un hijo, un hijo, un hijo, un hijo que no era más que suyo porque era su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Esto es de Federico, de uno de los tramos de Poeta en Nueva York. Y cuando Santi lo escuchó, le salió algo parecido a lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, lo canto directamente, pero hay que igual aclarar que esta repetición, un hijo, un hijo, un hijo, es como que cuando uno lo recita, uno piensa, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo leo? O sea, uno lo ve y simplemente dice, bueno, es así. El poeta se inspiró, lo quiso hacer así, le quiso dar énfasis. Pero sabiendo que él estuvo atravesado por el blues en ese momento, aparte en ese momento había mucho blues, no era tanto jazz, era mucho blues sobre todo. Bueno, lo voy a hacer con la guitarra, porque lo había hecho con la... Esto no sale con la guitarra. He tenido un hijo, 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 no era más que suyo porque era su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Hijo, 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 que no era más que suyo porque era su hijo, su hijo, su hijo. Podríamos seguir, y así se podría musicalizar un montón, dándole variaciones. Claro, sí, porque, a ver, esto es, ¿cómo decirlo? Es bien soso, o sea, fue una improvisación. Pero eso es parte del blues. O sea, el blues no es gente súper virtuosa tocando, es gente que agarra un instrumento y dice, ¿qué hago con esta vida que me tocó? ¿Qué hago con lo que tengo? Bueno, y sale, que salga lo que salga. Y a ellos les salía esto. Le salía bien, ¿no? A ellos les salía muy bien. Y esto, bueno, también se sabe que iba a escuchar gospel a las iglesias, o sea, porque aparte fue a todas las misas con gospel de las iglesias negras. Se sabe que quizás estuvo en el Cotton Club, en el célebre Cotton Club, y llegó a recorrer casi todos los antros de música, de jazz y de blues, y donde él aparte, más allá de que él ahí veía que había una libertad, porque lo que rescata también del jazz y del blues es el sentido de libertad que provocaba la música, sí. El sentido de innovación. Después él también, esto es para otro capítulo, para otro ciclo, que es qué le pasa en Cuba, porque empieza, o sea, porque en Nueva York lo atraviesa el jazz y el blues, y después cuando llega a Cuba lo atraviesa la música cubana y como que las une, las fusiona, y ahí es donde él también empieza a sentir que es más que un ciudadano ya andaluz, sino que es un ciudadano del mundo, que él pertenece al mundo. Le empieza a darse cuenta que no tiene barreras ni fronteras en lo que él quiere expresar. Es más, él empieza a darse cuenta que él tiene ganas de expresar también con esta música, con esta forma. Él se vuelve un admirador del estilo. Convengamos que es su primer viaje también. Él no había salido de España. ¿Fue directo a Nueva York? Fue directo a Nueva York. Él no conoce, no, es como que llegó a otro mundo, a otra cultura, a otra forma.
él en una de sus cartas dice que admira la eficiencia de la gran urbe, la eficiencia, que todos son eficientes, que todos... estamos en pleno Fordismo ahí. Claro. Y, no, y aparte que después la crisis de Wall Street lo agarra en el medio, o sea, Claro. él, esto también es otro detalle, él va a vivir a la Universidad de Columbia, la residencia de estudiantes, él... ahí daba clases Ríos. Claro, y daba clases en Ríos y lo lleva ahí, porque convengamos, hay que ser sinceros, que el viaje lo pagaba la familia Lorca, Claro. que lo mandó a que se hiciera mundo. Claro. En realidad, bueno, hacer este mundo y cuenta, yo recomiendo, no voy a pasar chivo porque no nos auspicia ni nada, pero hay un libro maravilloso que es este, que es Federico García Lorca en Nueva York y La Habana, que hay que mandarlo a traer de afuera, lamentablemente no se consigue, pero es un libro impresionante, muy documentado, con muchas fotos, con mucha documentación sobre las vicisitudes del viaje, porque en un principio nosotros sabemos del viaje a través de las cartas, pero recordemos que Federico no les contaba la verdad a los padres en las cartas, precisamente, les contaba como la historia edulcorada del asunto, y recién, muchos años después, quienes protagonizaron el viaje con él, quienes estuvieron en el viaje, decidieron hablar, tardaron mucho en hablar o en contar qué pasó. Toda esta reconstrucción de cómo impacta el jazz en la vida de Lorca es algo que se pudo realizar no hace mucho tiempo, es algo que estuvo mucho tiempo guardado. Quiero leer, no me gusta mucho a veces, pero bueno, estamos en familia, algo que escribe José Ortega sobre el estudio que hace Lorca respecto a la cultura negra y al jazz. Entonces, dice, porque quiero usar las palabras exactas de Ortega, dice, Lorca se solidariza con el negro norteamericano, no solo desde el plano social, sino por ser depositario de la más rica expresión cultural, el jazz. Entendiendo por cultura el hecho producido por el hombre en un sentido no material. El origen del jazz, como el del flamenco, es misterioso y de carácter sincrético. En el jazz se mezclan las tradiciones tribales del África Occidental, la música de los esclavos de las plantaciones, como decía el Santi, y ferrocarriles del sur de Estados Unidos, la música religiosa, los himnos, los cantos funerales, la actividad musical de los prostíbulos y la música de los blancos. El flamenco y el jazz presentan semejanzas y diferencias. Ambas son expresiones telúricas de un pueblo que ha sido aislado social y geográficamente de su medio natural y que expresa musicalmente la memoria cultural de su pasado colectivo. En la música de ambas minorías, el artista es el compositor e intérprete. Que algo charlábamos sobre lo del tango y el folclore, que acá no se juntó eso, como quizás en Norteamérica el jazz y el blues. Claro, a ver, en mi opinión, el blues, con respecto al jazz, más rural y el jazz es más urbano, por así decirlo. No necesariamente, pero hay ciertas, se lo puede asociar, digamos. Como acá se puede asociar más a lo urbano el tango, aunque obviamente había tango el rural también, pero uno lo puede asociar más al tango, a lo urbano y al folclore más tradicional, a lo rural. Pero en Estados Unidos había un folclore que era para negros y un folclore que era para blancos. O sea, estaba el country y estaba el blues. Eran como dos vertientes muy separadas, sobre todo en la época en la que fue Lorca. Ahí la segregación racial estaba en el punto culmine, digamos. Después, mucho después viene Martin Luther King y empieza. Pero si hay algo que empezó a unir a los negros y a los blancos fue la música. Sobre todo en los 50, eso más adelante. Bueno, a esto también es una teoría. No, sí. La tiene otro, pero al Santi le gusta mucho esa teoría. No es que una teoría, es algo fáctico. Como la música hasta que escuchamos ahora viene de ahí. O sea. Sí. Por eso el blues termina impactando el rock. Pero eso sería. Es más, el rock es un subgénero del blues que después se toma por los blancos, todo lo demás.
Yo siempre digo que Lorca hubiera vivido, hubiera sido rockero. Hubiera Sí. hecho una obra de rock, seguro. Porque si hay una obra de él que yo la hice, la dirigí con música de rock y parecía que fue así que pasen 5 años. Lorca tenía algo de rock. Yo creo que Lorca se sensibilizó mucho con las minorías. Y en Los Negros encontró eso. O sea, él vio lo mismo que vio también en el pueblo de los moros, allá, el de Granada. Él lo veía en los gitanos, después lo terminó viendo en negros, que eran las minorías como segregadas, apartadas. Y es más, en el blues, tanto en el blues como en esa música que traían del Medio Oriente, los moros, ahí está la improvisación, hay mucha improvisación en esa música. Entonces yo digo, hay una conexión ahí entre lo que vio musicalmente en la cultura negra y la que él, por alguna razón, le sensibilizaba tanto, que era la de los gitanos, los moros, esos pueblos. Totalmente. Tenemos otro tema más. Sí. Pues tenemos unos cuantos, así que Sí, podemos sí. empezar a matizar. Sí, este se llama Harlem Nocturne. Seguimos con los temas nocturnos. Bueno, porque convengamos que Federico vivía de noche. Lo Sí. hizo en Buenos Aires también. Vivía, le Sí. encantaba la noche. Y le dedicó bastante a Harlem. Porque esta Nueva York Sí. tiene la sección de Harlem, que después vamos a hacer alguna lectura de eso. Sí. Así que qué mejor elegido. Yo elegí temas que eran como más melancólicos. Hay uno que no es tanto, pero bueno, lo que pasa es que también el jazz, el blues, tienen esa cosa melancólica. O sea, son músicas que provienen de pueblos muy sufridos. Entonces, la melancolía se mezcla. ¿Sí? Hay temas en los que mezclan melancolía con ritmo, pero esto, bueno, este es el Harlem Nocturne, es muy conocido y es de aquella época. The music fills the night, deep in the Harlem. So the stars are bright, that I must come in me. What a sad refrain, I not born Harlem. The melancholy strain, forever is haunting me. Melody claims are on my heartstring. It won't let me go when I'm lonely. Here it breathes, and so it seems. Make me weep and I can't sleep. The indigo tune, it says to them, the lost refrain, a lover. Melody sighs, it laughs and it cries, and longing through that wasted long time. So if the sound is gone, the melody lasts forever. Only hard to learn all of the heart of melody clings around my heartstring. You won't let me go when I'm lonely. Here it in dreams, and so that it seems. It makes me weep and I can't sleep. The indigo tune, its eyes to the moon. The lonesome refrain of a lover. Melody sighs, it laughs and it cries. Longing through that wasted long time. So if the down is gone, the melody lasts forever. Only has to learn of loving our love.
imaginaba, porque lo cuenta uno de las personas que lo acompañó, que estuvo con él en el viaje, que cuenta cómo Lorca disfrutaba a los lugares que iban a tocar jazz, y mientras lo tocaba, digo, ¿cómo habrá estado Federico? Porque dice que tenía una forma muy particular de ir a escuchar, y esto lo cuenta John Crow, que fue compañero de Federico en la residencia de Columbia, el 29, y John Crow después, más tarde, fue profesor en la Universidad de California, en Los Ángeles, y él publica en el año 45 un pequeño libro sobre la vida y obra de Federico García Lorca, en el año 45. Y en ese libro dice: la fascinación de Federico por las orquestas negras de jazz lo llevaba a realizar frecuentes visitas a los antros de Harlem, a altas horas de la noche, donde escuchaba, eso, Harlem nocturno, era de Harlem, absolutamente, donde escuchaba la música con verdadero éxtasis. Los cambios de tono del trombón o los ritmos de los timbales lo conmovían en lo más hondo. Y no es que demostrara en absoluto su excitación, ni mucho menos. Se sentaba inmóvil, escuchando con atención durante un rato, y luego de repente levantaba la cabeza y murmuraba: ¡qué ritmo, qué estupendo! Además, tarareaba varias de las canciones, con un tono y un ritmo extraordinariamente precisos para alguien que sabía tan poco inglés. Porque a todo esto, Lorca no hablaba inglés. O sea, no, muy poco, era muy poco. Una vez comentó las muchas similitudes que probablemente existían entre el jazz y el cantejondo, en tanto ambos eran de origen africano. No sabía nada de los espirituals negros, y dijo que jamás había oído ninguno. Ignoro por qué jamás mostró interés en conocerlos y aprender acerca de ellos, pero puede que fuera porque imaginaba que se trataría del tipo más monótono de himnos protestantes. Qué loco eso, no sé por qué hubiera pensado que los coros de los espirituales protestantes han sido monótonos. Quizá porque está la religión metida en medio. Pero hoy, cuando escuchamos espiritual, es ritmo, obvio. Pero no era lo mismo que encontraba cuando iban a los clubes nocturnos de Duke Ellington. A él le gustaba ir al antro, ¿no? Y esto es lo que más... Y lorquianos que están mirándonos, saben que una de las cosas que más amamos de Federico es que le gustaba la fiesta. Era así, en el mejor sentido de la fiesta, era fiesta. Sí, además creo que, y esto lo sabemos un poco, Ray Charles fue muy criticado cuando empezó a llevar la música gospel a los bares. Fue muy criticado por eso, por sus propios colegas negros, digamos, por así decirlo. Entonces yo me imagino, en la época que Lorca va a Nueva York, esto no estaba separado, porque no. El gospel, los espíritus se escuchaban en inglés, y capaz que sí, la cuestión, ¿no? Pero y me imagino que Lorca no era muy pro inglés. Sí y no. Sí, no. Sí, no. Vamos a intentar no entrar en un tema de debate, porque esto sí, entre los norteanos hubo un tema de debate, pero era sí y no, a su estilo, y eso daría para otra conferencia más. Y nos pasaríamos con respecto a la relación de Federico con la iglesia. Fijémonos, ¿esto es televisión en vivo? ¿Cuánto? 40. Todavía tenemos unos más. ¿Sí? Prometí chismes. Porque es la nota de color. Se fue deprimido de España, le habían hecho todas las tropelías que le habían hecho Don Buñuel y Dalí. Federico se enamora en Estados Unidos, pero no se enamora en Harlem, precisamente. No quería tener muchos líos. En realidad, también una de las cosas por las cuales Federico va a Nueva York es porque él, en la residencia de estudiantes en Madrid, conoce a un estudiante de letras que se llamaba Philip Cummings. Philip Cummings, después él le escribe, cuando viaja a Nueva York, lo invita a pasar una temporada, primero a una isla, también a un rancho que tenía, era
una familia acomodada. Sí. Mucho dinero. Mucho dinero y nunca obviamente, y en esa época, imagínense que no, se oficializó. Lo que pasa es que Philip Cummings lo decide contar en el año 59. En 1959, 30 años después ya se había casado, dijo, bueno, voy a contar, ¿verdad? Que había estado de novio con Lorca, pero ¿por qué es tan importante, más allá de que le cambia un poco el humor a Lorca? Es que es el primer traductor de los poemas de Lorca al inglés. O sea, no fue solamente una relación personal, sino que Philip Cummings decide traducir los poemas de Lorca al inglés, traduce primero el romancero gitano, después es también el traductor de Poetas de Nueva York, cuando se publica, y es el que logra que Lorca se conozca en Estados Unidos. Aparte hay algo fundamental, porque nosotros también, hoy por hoy, sabemos que Lorca, la popularidad y la celebridad, la tiene en Buenos Aires. O sea, convengamos que él, su estadía en Nueva York, la hace como un estudiante absolutamente desconocido, por eso podía también hacer un montón de cosas que nadie iba a preguntar que hacía. En Buenos Aires ya era una estrella de rock. O sea, Buenos Aires, recuerden el famoso poema, se van a quedar con un jirón de mi camiseta de marinerito, porque le arrancaban la ropa en Buenos Aires, literalmente. En Nueva York pasó desapercibido, o sea, no era conocido. Y posteriormente a su asesinato, del cual, bueno, 85 años fueron en el día de ayer y antes de ayer, porque nunca vamos a saber la fecha exacta, pero después de que empezaron a publicarse más sus libros en América, es quizás, sin lugar a dudas, el escritor de habla hispana más famoso en Estados Unidos. Es el escritor más vendido en Estados Unidos de habla hispana. Hasta el día de hoy, Federico García Lorca sigue teniendo una vigencia absoluta en español y en inglés, que es algo que casi nadie pudo superar, sin lugar a dudas. Vamos a hacer un pequeño experimento. El cierre, ahí, yo lo voy a adelantar al cierre. Lorca se hizo fanático también de una cantante negra que, si quieren, está en la biografía ahora en HBO Max, que se llamaba Bessie Smith. Y con eso yo quiero hacer el cierre, porque Santi encontró una canción bellísima de Bessie Smith, maravillosa, que aparte tiene una cosa muy del humor que tenía Lorca, porque hay algo que siempre me gusta a mí rescatar, que Lorca tenía un sentido del humor impresionante. Era alguien que, a pesar de que podía estar deprimido, él tenía un humor, le gustaba un humor ácido, filoso, irónico, muy yo. El compañero del que acabo de leer recién el extracto también tiene un momento donde dice que Lorca era muy yo. Él se sentaba y decía, porque yo. Y a los norteamericanos no les gustaba mucho eso. Federico, que era como muy expansivo, pero igual logró lo que también logró en cada lugar que él fue. Él entraba a un lugar y se daba todo el mundo vuelta a mirar. Y hubiera sido lindo escucharlo cantar. No conocemos, eso también es una deuda de la historia, no saber cómo era la voz de Federico, salvo por lo que se cuenta en los libros, pero no haber podido escuchar la voz. ¿Y cómo habrá sido Federico tarareando los temas de jazz? Tocándolo me lo imagino, porque Federico tocaba muy bien el piano, era músico, tocaba el piano maravillosamente. Vamos a hacer un experimento, ¿te animás, Santi? Bueno. Yo voy a leer, recitar o transmitir El Rey de Harlem, mientras vamos a ver qué magia surge. Y esto de verdad no está ensayado. Quisimos hacerle el experimento en vivo. ¿Qué pasa cuando este poema se empieza a trasladar a las teclas? Y bueno, vamos a ver qué sale con El Rey de Harlem.
Con una cuchara de palo le arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara de palo. Fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el truco de sus amigas. Aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros, mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire. Y en los montones de azafrán, los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso cruzar los puentes y llegar al rumor negro para que el perfume de pulmón nos golpee las sienes con su vestido de caliente piña. Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente y a todos los amigos de la manzana y la arena. Y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna, y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero en un traje de conserje. Muy bien. Es fabuloso. La verdad que ¿Cómo, a ver, tu experiencia desde el músico? mi experiencia de un músico es, me dejo llevar por el piano y voy escuchando lo que vas diciendo y creo que acá se nota cuando decimos que la poesía tiene musicalidad. Uno la recita y yo siento que voy acompañándote, o sea, siento que la voz que va recitando un poema es como si fuera una melodía. Me siento realmente acompañando con esos acordes, esos colores. Esa es mi experiencia. Y de verdad no lo habíamos practicado, ¿no? Y es más, yo no quise que él leyera tampoco el poema para intentar hacer esta experiencia de, ¿tenía de verdad la música negra el poema? Sí, lo tenía. O sea, y eso es fabuloso. Bueno, esto es de un libro que no sé si se va a poder ver, pero es la imagen del negro conserje. Eso que yo decía también antes, de que Federico pensaba que habían pasado de la esclavitud africana a la esclavitud social. O sea, habían cambiado de esclavitud. Y en algún lugar, obviamente, uno no puede, no lo puede soslayar que él también hablaba de su propia libertad. Él no podía ser. Estamos hablando de un Federico que él no podía asumir quién era. Él estaba en una transición que tardó años. O sea, pensemos que recién en Buenos Aires, en 33, empieza como a sentirse seguro de él mismo. Y no hablo solamente de una cuestión, para mí es reducirlo, si uno habla específicamente de una elección o sexual, tenía que ver con una elección de vida, con una elección de qué quiero decir como artista, a dónde me voy a plantar como escritor y como poeta. Tenía que ver con eso. Generalmente se intenta reducirlo, que es algo obvio que es fundamental, pero no es solamente eso. Todo su cambio de vida tiene que ver con algo mucho más grande, más profundo, con lo que él quería decir cuando él dice, yo era uno y mil Federicos planchaditos uno arriba del otro. Él necesitaba también reencontrarse con esas múltiples facetas. Me parece que ahí en la música del jazz y del blues, encontró como un escape, ¿no es cierto?,
para poder desarrollar todas esas facetas que él tenía dentro. Sí, totalmente. Bueno, el jazz es una de las músicas que se consideran como representantes de la libertad, por así decirlo, en la música. Obviamente que en otras músicas de otras culturas, pero en el jazz es como muy representativo. Sobre todo porque está en Nueva York, bueno, en todo Estados Unidos. En Nueva York está la Estatua de la Libertad también. Bueno, la Estatua de la Libertad es la primera imagen en la edición original de Poetas de Nueva York. Ah, mira. Bueno, tiene una razón de ser. Claro, en la edición original de Poetas de Nueva York, la primera imagen es la Estatua de la Libertad. En el caso de la música, del jazz, sobre todo teniendo que ver con los negros, creo que la libertad está en esta cosa de la improvisación, sobre todo ahí hay la metáfora de la libertad, digamos, bueno, nosotros seguimos tocando y vos entrás y fluís, Claro. tocás, Sí. tocás. Obviamente que eso lo van perfeccionando, ellos cada vez tocaban cosas más bellas. Bueno, siempre, todo lo que tocaron siempre fue bello para mí, todo lo que venga de esa cultura me encanta. Pero esto de la improvisación, bueno, a ver qué puedo hacer si me libero y dejo que mis dedos toquen. Esa cuestión de la libertad, ahí como que no hay, la única restricción que hay es, bueno, el que está tocando va a hacer estos acordes. Y a veces lo cambian también. Es bueno rescatar a Federico de esta faceta. Es algo que en lo personal, en mi trayecto lorquiano, y desde poeta en Buenos Aires y hasta cuando dirigí, así que pasen 5 años, fue rescatar este Federico. Porque generalmente también a Federico lo reducimos a sus dramas rurales y Federico era del mundo, absolutamente era del mundo. Y a veces uno diría, sí, qué loco, Federico asociado con el jazz, sí. Y ya hemos visto documentación donde lo tarareaba, lo cantaba, lo trasladaba a su obra, y eso lo hace todavía más grande, más vigente, por algo todavía, como decíamos hace un rato, 90 años después, seguimos hablando de esto y nos sigue fascinando, seguimos descubriendo cosas, nos sigue provocando ganas de hacer, porque también, es decir, qué bueno poder trasladarlo. Un dato de color también. ¿A quién conoce Federico? Que obviamente lo cuento yo, cuenta en Buenos Aires, pero él lo había conocido antes, a Carlos Gardel. Él conoce en Nueva York a Gardel, después continúan su amistad en Buenos Aires, pero Gardel estaba, ¿cómo se une? Gardel estaba filmando sus películas en Nueva York, porque recordemos que todas las películas de Gardel se filman en Nueva York, y también está unido a otro gran encuentro. Y hasta podríamos, y acá tenemos otra conferencia más. ¿Quién está en Nueva York en esa época y filma una de las películas de Gardel? Astor Piazzolla, que es un niño. De niño. Claro. Y pensaba, García Lorca con música de Piazzolla podría ir también. Sí. Les estamos tirando una idea para alguien que tenga ganas de Piazzolla también fue alguien que rompió con los esquemas del tango. O sea, los que son más puristas del tango no lo consideran tan tango a Piazzolla, por ejemplo. Y por eso creo que... Así Tiene que ver. me parece que ya tendríamos que ir redondeando, creo. Vamos a ver. Sí. Bien, tenemos el tiempo. Bueno, desde ya, antes de hacer el cierre, agradecerles que nos hayan acompañado Muchas gracias. en esta charla performática, pero bueno, de contar un poco, ojalá todo esto que nos inspiró, hagámoslo como una cuestión de que lo sellemos nosotros. Vamos a hacer un espectáculo. Sí, yo creo que sí. O sea, hay muchísimo material. Vamos a transformar un espectáculo, y ahora sí se va a traer la guitarra de nuevo, porque esta canción para guitarra de esta grande que fue Bessie Smith, a la cual Lorca admiró muchísimo y también frecuentó. Una canción que hasta ha sido grabada por Frank Sinatra. Sí, la grabó mucha gente. Esta canción ha sido grabada por Luis Prima, Frank Sinatra. Hay una versión hasta de Ella.
Fitzgerald. Ah, era Fitzgerald. Ah, todo esto era Fitzgerald también la escuchó Lorca, se cree que también la conoció. Así que bueno, y tiene un humor muy particular esta canción. Bueno, igual aclaro que la versión original está en piano y voz. Sí. Pero al Patri le encantó cómo sonaba la guitarra. Así que la vamos a hacer en guitarra. Contá cómo se llama, Se llama Baby Won't You Please Come Home. Que nos confundimos un poco al principio, porque no entendemos. Dice baby es nene, porque ella le canta como a su pareja. Que se le fue, supuestamente. Aparentemente, a veces se va, a veces vuelve. Le dice, baby, want you, es una pregunta por lo que investigamos. ¿No volverías a casa? Baby, ¿no volverías, nene, no volverías a casa? Como una pregunta. Y bueno, al final... Bueno, vamos a dejarlo que si alguien no lo entiende, pues se lo decimos. Tiene una vuelta de tuerca en el final. Parece ser que lo extraña porque lo ama, pero... Vamos a ver por qué lo ama, por qué lo extraña. Pero bueno, se dejan salir otras cosas. I got the blues, I feel so lonely. I give the world if I could only make you understand. It surely would be grand. I'm gonna tell her for my baby, asking won't you please come home. 'Cause when you're gone, I'm worried all day long. Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? I have tried in vain, evermore to call your name. When you left, you broke my heart. That will never make us part. Every hour each day, you will me say, baby, won't you please come home? I mean, baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried in vain, never called your name. When you left, you broke my heart. That would never make us part. I know getting worse, I got to do better first. Baby, won't you please come home? I need money. Baby, won't you please come home? Y lo último es, le dice, please come home, I need money. Necesito plata. O sea, lo que necesitaba era plata. Toda la canción era porque necesitaba plata. Hay un toque de humor negro ahí en realidad, porque sí, va el chiste también, no, pero por la cuestión de te amo, pero te necesito porque me estoy muriendo de hambre, y eso pasaba mucho, sobre todo si era en plena depresión. Negra, y en plena depresión. En plena depresión, claro. O sea, sí. Pero era también una cosa que después tuvo también el tango nuestro. Esta cosa de reír para no llorar. Claro, de algo como picaresco en el sentido de que tiene como algo de chiste. Sí. Y también eso, Federico, por lo menos en todos sus escritos hasta el año 33, lo manejaba mucho y le gustaba. Bueno, la verdad que gracias de nuevo, Rodri, Martín, Gonzalo, por otro año más del ciclo lorquiano, obviamente. Queda un día más, tienen todo el día mañana domingo para presentaciones maravillosas. Vayan a la página de Espacio Tole Tole de Ciclo Lorquiano, quinta edición, que ahí está toda la grilla. Y siempre hay algo lindo, fabuloso, nuevo. Es muy loco, siempre hay algo nuevo para ver.
Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos, Santi. Muchas gracias. Fue una hermosa experiencia. Gracias. Así que bueno, nos vemos en el sexto. Muchas gracias. Felicidades, felicidades aquí. Muy bien, realmente muchas gracias por esta magnífica velada. Buenísimo. Buenísimo, acá dice Daniel. Buenísimo. Realmente muy bueno el viaje que nos han hecho hacer, este viaje musical, histórico, poético, hermoso, recital. Desconocido. Sí, totalmente, muy, muy hermoso. Les leo algo de lo que ha puesto la gente aquí en Facebook. Uy, Este, dicen, bueno, muchos corazoncitos, qué buena música, aplausos, muy interesante la raíz común africana del jazz y el cante hondo. También dicen, qué linda voz, perfecta para la presentación, muy bien documentada, bravo, bravo. Bueno, mucha gente poniendo bravo. Bueno, gracias a todos los que nos siguieron, qué lindo, gracias. Y les avisamos que los que no lo pudieron ver hoy, lo pueden ver otro día porque quedó grabado, va a estar en YouTube y va a estar en el Facebook, en página del Ciclo Lorquiano Tole Tole y en Espacio Tole Tole. Y bueno, les agradecemos muchísimo, realmente hermoso cierre de este segundo día y una maravilla, realmente escucharlos juntos, hablar, cantar, tocar, buenísimo. Muy buena selección de música. Muy buena selección de todo, de la música, de la poesía. Todo, sí. Realmente espectacular, una maravilla. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, y bienvenido, Santiago, al Ciclo Lorquiano, que es tu primera vez, pero espero que no sea la última. Y Patricio, espero que también... Ya te dije al principio, el sexto es en vivo, estamos todos en Buenos Aires. Tal cual. Buenísimo. Bueno, les cuento un poquito que hay mañana. Mañana a las 5 de la tarde, hora lorquiana, va a estar Verónica Cometo y Jessica Greco presentando un video libro sobre poeta en Nueva York. Muy hermoso, donde presentan imágenes, contextos, lectura, muy, muy bueno. Y después a las 6:30, Mirta Mato y un equipo muy hermoso van a presentar un video arte sobre poeta de Nueva York también. Si mañana es puro poeta de Nueva York sobre la conferencia y sobre el libro de poemas. Y después María Marta Guitar, nuestra compañera, a las 8 de la noche va a hacer el cierre artístico. Así que, María Marta, te extrañamos, yo te extraño. Así que bueno, lo esperamos a todos, a todas en el día de mañana, que es el último día del ciclo. Y bueno, buenas noches para todos, para todas. Y gracias Patricio, gracias, muchas gracias Santiago, gracias Gonzalo y Daniel, que ha estado aquí también con los mensajes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Chao, chao.